Hola a todos, bienvenidos de nuevo al canal, yo soy Marta. Hoy traigo un vídeo también un tanto diferente, últimamente me ha dado por innovar en el tipo de vídeos que hago y bueno, pues me he animado a hacer un TBR o To Be Read o lo que planeo leer en los próximos 2 meses. Estamos a día 1 de mayo y pues antes de que llegue el tan famoso Mid-Year Freakout Book Tag, o sea, el book tag este que se hace a mitad de año, me he planteado leer una serie de libros antes de que llegue ese momento, es decir, entre los meses de mayo y junio. Y bueno, pues vengo pues a presentaros estos libros, a ver qué os parecen mis futuras lecturas. No sé si los conseguiré leer todos porque además hay libros bastante gorditos, pero bueno, yo lo voy a intentar. Uno que seguro sí o sí va a estar en mis futuros resúmenes de lecturas es el Doctor Zhivago de Boris Pasternak, en esta edición de Galaxia Gutenberg traducido desde el ruso por Marta Rebón, que lo estoy leyendo ahora mismo, me queda menos de la mitad. Voy por la página 472 y tiene 750 creo. Bueno, me está costando porque es bastante denso, pero bueno, no es que lo esté sufriendo, pero tampoco va a ser una de mis mejores lecturas del año, pero bueno, tampoco está siendo un drama. Lo estoy leyendo para el reto de Adrián de Edwardian Spirit, el nuevo reto de este año, para la premisa de un libro sobre la Primera Guerra Mundial. Sí que es verdad que pasa un poquito de rasquis por la Primera Guerra Mundial, pero bueno, ya me sirve para la premisa. Y bueno, pues ya os contaré en futuros resúmenes de lecturas. Y otros dos libros que sí o sí también van a caer próximamente, porque son lecturas conjuntas de este mes de mayo. Se trata de Middlesex de Jeffrey Eugenides, que lo voy a leer con Adrián y Carola. Ya leí Las Vírgenes Suicidas el año pasado y fue una de mis mejores lecturas. Y bueno, tenía clarísimo que quería seguir con el autor, y Adrián pues también lo tenía pendiente, y Carola también ha leído Las Vírgenes Suicidas hace poco. Así que estamos como muy en el mood de leer a Jeffrey Eugenides y lo vamos a leer juntos y ya os contaré. Ya sabéis que a mí no me gusta mucho leer de qué van los libros, así que no tengo mucha idea de qué va, pero bueno, ya os explicaré. Y bueno, otro de los libros que también voy a leer en el mes de mayo, la segunda mitad del mes de mayo, es El amor en los tiempos del cólera de Gabriel García Márquez, en esta preciosa edición ilustrada por Luisa Rivera, igual que la de 100 años de soledad, que también lo tengo. Y bueno, lo voy a leer en el club de lectura de mis lecturas, el club de lectura se llama Nuestras Lecturas y la cuenta de Bookstagram que lo lleva se llama Mis Lecturas, y lo vamos a leer pues eso, en lectura conjunta este mes de mayo. Las Brownies, Adrián, Aisea, Alejandra y Coque lo han leído hace poco y les ha llevado una grandísima decepción, así que bueno, ya os contaré, pero bueno, tiene pinta de que las mismas cosas que les han molestado a ellos me van a molestar a mí, así que bueno, ya veremos. Y bueno, luego ya vienen las lecturas que tengo puestas en un TBR en mi cabeza, que son 5 lecturas más. El primero de todos, que lo empezaré a leer en cuanto termine el Doctor Zhivago, porque voy a combinar Doctor Zhivago y Middlesex durante unos días y son bastante cortitos los dos y no quiero empezar otro libro más. Entonces, cuando acabe el Doctor Zhivago, pues empezaré Devoción de Hannah Ken, el tercer libro de la autora, que voy a leer, y bueno, pues tengo también muchas ganas de leerlo. Y nada, la verdad me lo compré en preventa y me llegó pues eso, incluso antes de que saliera a la venta, y todavía no me he puesto con él. Me sabe hasta mal porque encima que lo compré en preventa, pues no sé, pero bueno, la verdad que es un libro que tengo muchas ganas de leer, así que este caerá seguro. Luego tengo un libro que hace ya igual un par de meses que está como siempre fuera de su sitio en la estantería, en plan en el montoncito de libros pendientes por leer, y se trata de Entre els actes de Virginia Woolf, de la editorial catalana Cal Carrer, traducido por Marta Pera. Es la última novela que escribió Virginia Woolf, creo, y la acaban de editar de nuevo en catalán. Y bueno, pues es un libro al que le tengo también muchas ganas. Me apetece mucho leerlo. Dicen que de las obras de Virginia Woolf, al ser la última, quizá es un poco más, no sé si sencilla, pero bueno, un poco más asequible para el público general. Y bueno, pues tengo ganas. Hace mucho tiempo que leí La señora Dalloway y Una habitación propia, que son las 2 obras que he leído de ella. Y bueno, tengo otras obras en casa de ella para leer, pero esta, no sé, es una sensación que tengo que esta me va a gustar, y por eso la tengo ahí puesta en el montoncito de libros por leer. Y bueno, pues espero poder hacerlo pronto.
Luego también tengo un Maggie O'Farrell. El año pasado leí Hamlet, que me encantó, fue la primera novela que leí de la autora. Y bueno, tengo varias en casa que he ido comprando a lo largo de este año. Y bueno, pues tengo ganas de leer este, La mà que premia la meva, con traducción de Núria Parés, editado por la Altra Editorial. En castellano creo que se llama... No me acuerdo cómo se llama en castellano, pero está editado por Libros del Asteroide y os dejaré la portada en castellano aquí, como siempre. Y nada, pues eso, a mí Maggie O'Farrell me encantó en Hamlet, de verdad que me gustó muchísimo cómo escribía y no sé, lo que contaba y todo, y yo creo que me seguirá gustando en otras de sus novelas. Y bueno, pues esta es la siguiente obra por la que quiero seguir con ella. También lo tengo eso en el montoncito de libros que quiero leer pronto, a ver si le llega su momento. Luego os hablé en el vídeo de los libros que me había comprado por Sant Jordi, de lo del Juny Nòrdic que organizaban los Book Hunters, y el junio nórdico. Vale, se trata de leer libros libros nórdicos, de autores nórdicos durante el mes de junio. Y bueno, pues os enseño un libro que me había comprado para esta premisa, que lo leeré en junio, que se trata de la trilogía de Copenhague de Tove Ditlevsen, con traducción de María Rosic, también editado por la Altra Editorial. Y bueno, pues eso, tengo también muchas ganas de leerlo, este libro. Pinta genial. No sé, ya os contaré también. Y luego otro libro, que también hace bastante que lo tengo en casa, pero no me he puesto con él todavía. Lo compré porque Laia, dels Book Hunters, habla genial de esta autora y de esta saga de libros. Y por lo que explicaba, a mí la protagonista me llamó la atención por su manera de ser y demás, y bueno, pues lo tengo en casa desde entonces. Y además, Laura, de mis lecturas, la de la lectura conjunta de nuestras lecturas, hace poco que también lo ha leído y también le ha gustado mucho, entonces ya son dos personas de las que me fío bastante y con las que coincido bastante en gustos, que hablan bien de este libro, así que bueno, pues caerá en breve. Ya lo he sacado y lo he puesto en el montoncito de libros para leer próximamente, así que bueno, es una señal. Se trata de Olive Kitteridge, de Elisabeth Strout. Yo lo tengo en catalán en la edición de Ediciones de 1984, con traducción de Esther Tallada. En castellano os dejaré la portada por donde sea, como siempre, y nada, pues eso, ya os contaré. Olive Kitteridge habla sobre su vida y eso, a mí la gente que habla sobre su vida pues ya me interesa. Y no sé, ya os contaré a ver qué tal este libro, no sé, me llama mucho la atención. Y el último libro del que os quiero hablar se trata de otro libro que pretendo leer para el junio nórdico. Lo que pasa es que no lo tengo en físico, he visto que está en eBiblio, también está para comprar en Kindle. Bueno, no sé por dónde lo leeré, pero bueno, mi intención es no comprar, así que creo que lo leeré por eBiblio. Y se trata de Estado del malestar, de Nina Like, de Gato Pardo Ediciones, con traducción de Ana Flecha Marco. Habló de él una Instagramer que se llama Aina. Bueno, os dejaré su publicación por aquí y os dejaré el enlace a su perfil, que también es muy guay. Bueno, pues habló de este libro y a mí me llamó mucho la atención, y también pues eso me sirve para el junio nórdico, así que seguramente caiga. No sé, pinta muy bien y a mí me llama mucho la atención lo que tiene que contar la autora. Además ha ganado bastantes premios, así que bueno, no sé, me llama la atención, así que ya os contaré. Y nada más os tenía que contar, creo. No sé, contadme si habéis leído alguno de los libros que he nombrado, que voy a leer próximamente. Me interesa saber qué opináis de ellos. Y nada, pues contadme qué vais a leer vosotros estos próximos 2 meses antes de que lleguemos a la mitad del año. Y pues eso, nada más, no sé, nos vemos en el próximo vídeo. Que vaya bien, adiós.